Agradezco al doctor por la presentación. Bien. Distinguida audiencia, cuando un médico se decide por estudiar imagenología, am, el camino puede parecer muy amplio y en algunos rubros sus límites están bien definidos. Cuando yo era R1 del Centro Médico Nacional La Raza, aparte de la formación clásica que se esperaba del radiólogo, pues yo ya esperaba o quería ver otras cosas que no entendía hasta ese momento. Uno de los doctores del centro, el doctor Alba, me dice y me puntualiza: Augusto, primero tienes que aprender la radiología general. Y así, eso no lo desconocía, lo entendía muchos años después. Después estuve algún tiempo atendiendo pacientes en el seguro durante un tiempo razonable y se presenta la oportunidad en algún momento de estudiar alta especialidad en un área poco difundida, que en este caso pues es la imagen anatomofuncional en oncología pediátrica. Lo interesante es que ponía en práctica las enseñanzas del doctor Trejo en la sala 8, del doctor Gómez en el área de ultrasonido con su inseparable Pizzo Poplack, base, libro base de oncología pediátrica, y los conocimientos del doctor Juan Manuel Moreno en la tomografía, también que es de los médicos que se encargaba de ver el área oncológica dentro de la raza. Y pues bueno, con esta especialidad que les comento, pues se tiene la oportunidad de integrar tanto la imagen radiológica como áreas desconocidas para nosotros, como será la medicina nuclear y la oncología nuclear junto con el PET-CT. Entonces, pues aquí estamos. Y es de mi agrado compartir el conocimiento de que mis maestros y mis compañeros del Hospital Infantil Teletón de Oncología tuvieron a ver tanto enseñarme y compartirme. El hepatoblastoma, ¿qué es? Bueno, tenemos que tomar en cuenta una situación. 2/3 de los tumores hepáticos, tumor, recordemos que tumor significa masa, tumor, bola, pueden ser de índole benigna o maligna. 2/3 de los tumores en los pacientes pediátricos van a ser de tipo maligno, en este caso en el hígado. El 37% va a corresponder con el hepatoblastoma. Es la neoplasia maligna hepática más común en el niño. El 68% de estos casos se va a presentar antes de los 2 años y el 90% se va a presentar antes de los 5 años, con una relación de frecuencia mayor en el varón que en la mujer. Habitualmente son tumores unifocales, no son tumores múltiples, es un tumor muy grande. En algunos casos, el paciente va a cursar con incremento en el perímetro abdominal. Lo va a manejar como distensión, en algunos momentos pérdida ponderal o pérdida del apetito, y un tumor sólido eh, en el abdomen. Habitualmente se va a usar el marcador tumoral que se eleva, es la alfa-fetoproteína. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda cursar con hepatoblastoma? Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta una situación muy importante: la prematurez extrema y peso bajo al nacer, poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Garner o síndrome de Beck-Wiedemann. También incluye el síndrome de Li-Fraumeni. En las situaciones genéticas encontramos a la trisomía 21 y los cortocircuitos congénitos portosistémicos. Como sugerencia, en los pacientes de estas características particulares podría realizarse un tamiz ecográfico semestral o anual hasta los 5 años para ver que no se desarrolle ningún tipo de tumor hepático. Muy bien. Hay un consenso internacional sobre la clasificación histológica del hepatoblastoma. Habitualmente el tumor va a asemejar a un hígado en estadio embrionario. La mayor parte se va a componer del tumor, se va a componer de epiteliales, de células epiteliales, y el resto va a ser una combinación de epitelio y mesénquima. Es muy importante que todos los pacientes con el diagnóstico o sospecha de hepatoblastoma se les realice una biopsia para que podamos nosotros determinar
Sí, bueno, perdón, las características histológicas como tal del tumor. Los estudios por imagen, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros por imagen? ¿Cómo lo podemos abordar como radiólogos? Pues bueno, tenemos la ecografía como tal, la tomografía computada y la resonancia magnética. ¿Qué utilidad tiene cada una de estas? Bueno, la ecografía nos va a permitir determinar si el tumor proviene del hígado, del riñón o de la glándula adrenal. La tomografía computada nos permite observar un poquito más de las características del tumor, particularmente con la situación de evaluación vascular y dependiendo de cada centro puede realizarse en fase contrastada, tanto arterial como venosa o solamente venosa portal. Las guías internacionales comentan que la resonancia magnética va a ser el estándar de oro dependiendo de la guía consultada, debido a que no cuenta con radiación ionizante, tiene un mejor contraste como tal. Y pues bueno, nada más que la desventaja de la tomografía computada y la resonancia magnética es que tenemos que anestesiar al paciente. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos dentro de un ultrasonido? Bueno, tenemos que considerar dos puntos importantes. Número uno, los tumores que son de índole extrahepático no se van a mover junto con la respiración. Entonces se mueve el hígado, se mueve el tumor. Si el hígado se desliza por encima, por detrás del tumor, el tumor no pertenece como tal al hígado. Y bueno, también como los tumores hepáticos son grandes, pueden encontrarse incremento en la vasculatura de los vasos regionales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en estos tumores en particular? Pues bueno, vamos a encontrar que tienen una forma irregular, que sus bordes son lobulados, a veces parcialmente definidos, a veces no. Habitualmente va a ser hiperecogénico en comparación con el parénquima sano o isoecoico también. En algunos casos pueden llegar a presentarse calcificaciones como focos hiperecogénicos dentro del tumor. También podemos encontrar zonas hipoecoicas dentro del mismo. Y bueno, este tumor tiende a invadir las venas suprahepáticas y a las venas portales. Como en este caso podemos observar la presencia del tumor dentro de la rama derecha de la vena porta. Los hallazgos por tomografía, pues bueno, como se había comentado, dependiendo del centro, se deberá hacer un protocolo trifásico, que sería simple, fase sin contraste, fase contrastada arterial y venosa portal. ¿Cuáles van a ser las características del tumor en el aspecto tomográfico? Muy bien. En la fase simple va a ser un tumor igual grande, habitualmente va a ser homogéneo o heterogéneo. eh, Sus bordes van a ser lobulados, parcialmente definidos, que tras el contraste vamos a encontrar que su realce es también heterogéneo en comparación con el parénquima sano. El tumor puede llegar a presentar calcificaciones gruesas, como lo observamos en esta imagen, y pues básicamente son las características como tal. Tenemos también que analizar si el tumor compromete a las venas suprahepáticas o a las ramas de la vena porta, pero en ese momento lo tocaremos en un punto de la plática. Y pues bueno, en el estudio inicial de un paciente con hepatoblastoma se debe de adquirir por tomografía computada eh, imágenes seccionales del tórax. Ya después veremos el por qué. También el estudio tomográfico nos va a permitir determinar en los estudios de seguimiento después de la neoadyuvancia la disminución del tamaño del tumor y la presencia o desarrollo de calcificaciones de forma ulterior. ¿Cuáles van a ser los hallazgos por resonancia magnética de los pacientes? Bueno, en esta imagen en T1 vamos a encontrar nódulos pulmonares múltiples, que son las imágenes nodulares que se observan en ambos pulmones con predominio en el lado derecho. ¿Cómo se va a observar en T1? En T1 va a presentar características
de señal baja con áreas hiperintensas o isointensas en su interior. En la fase T2 se va a observar hiperintenso, también heterogéneo, con presencia de áreas hiperecogénicas en su interior y también hipoecoicas. Y tras el medio de contraste va a presentar un realce también heterogéneo con zonas centrales de baja señal. En las secuencias de difusión vamos a observar incremento en la intensidad de señal en difusión como tal y baja señal en ADC, lo cual nos va a corresponder con restricción a la misma, o sea, un tumor de tipo, un tumor muy celular. Bueno, ya detectamos el hepatoblastoma. ¿Qué es lo que procede? Pues bueno, dependiendo del servicio en el que estemos o el hospital en el que nos encontremos, lo ideal sería referirlo a un tercer nivel donde haya el servicio de oncología pediátrica y de cirugía oncológica pediátrica. En estos centros nosotros vamos a determinar algo llamado pretext, que es la extensión del tumor pretratamiento y es como, vamos a considerarlo como una analogía de BRATS, de un sistema de reporte en el cual vamos a determinar las características como tal y vamos a viendo la evolución, vamos a ir viendo la evolución del tumor conforme este es tratado, se hace particularmente con la quimioterapia neoadyuvante y vamos a ir registrando en el momento en el que le diagnosticamos, le llamaremos pretext, comienza la neoadyuvancia, que es el tratamiento quimioterapéutico para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía, y todas esas evaluaciones serán consideradas o serán reportadas como post-text. La idea de esta situación es tener un método de estandarización a través de evaluación imagenológica con los métodos seccionales, particularmente de tomografía computada y de resonancia magnética. ¿Para qué? Para la estratificación del riesgo, porque hay varias escuelas a nivel mundial. Las más conocidas es la escuela francesa de Siopel y la escuela estadounidense de COG, lo que nos va a permitir colocar en algún punto de riesgo, estratificarlo como tal a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la evaluación esto se tiene que realizar, perdón, previo a quimioterapia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el hepatoblastoma? La resección quirúrgica completa. Esto se va a realizar, esta quimioterapia neoadyuvante se realiza habitualmente con cisplatino, 5-fluorouracilo en pacientes con riesgo bajo y en el pacientes de riesgo intermedio y alto se va a añadir un medicamento llamado doxorubicina. Ambas escuelas tienen sus características particulares. La escuela francesa, todos los pacientes diagnosticados con hepatoblastoma van a recibir quimioterapia neoadyuvante. Sin embargo, la escuela estadounidense del COG va a asignar o estratifica pacientes quienes puedan ser atendidos de manera quirúrgica al inicio y quienes no. Y estos pacientes quienes no pueden recibir o pueden beneficiarse de la quimioterapia neoadyuvante. Muy bien. En el pretext no se usa la anatomía de Kuhn-Auth, no se usa la anatomía de los segmentos como tal. Pretext nos va a evaluar los segmentos hepáticos libres de tumor y va a dividir el hígado en 4 segmentos, que serán el segmento izquierdo lateral, el segmento medio lateral, el segmento derecho, perdón, es izquierdo medial, el segmento derecho anterior y el segmento derecho posterior. ¿Cómo los vamos a dividir? Con base en las venas suprahepáticas y las ramas principales de la vena porta. Hay que tomar en cuenta una situación muy, muy importante, que existen variantes anatómicas de las venas suprahepáticas y de las ramas de la vena porta. Entonces, esos son análisis de los casos muy particulares. Muy bien. En el caso del pretext 1 vamos a encontrar que en un segmento va a haber
la existencia de tumor, sin embargo, va a haber 3 segmentos hepáticos continuos libres de tumor. En pretext 2 podemos encontrar que hay 2 segmentos contiguos libres de tumor y podemos encontrar que el tumor se encuentra tomando como tal 2 segmentos continuos también. Podemos encontrar también que hay 2 segmentos continuos, sin embargo, llega a afectar el segmento lateral medial, o podemos encontrar que el tumor se encuentra en dos segmentos discontinuos, sin embargo, hay dos áreas continuas, se considera como pretext 2, o también vamos a encontrar, si el tumor lo encontramos en el lóbulo caudado, pues se considerará inmediatamente pretext 2. En pretext 3, el tumor involucra 3 segmentos continuos y solamente va a dejar un área de tumor, un área como tal libre de tumor, o podemos encontrar el caso en el que invade al segmento medial, medial izquierdo, perdón, izquierdo medial y derecho anterior, sin embargo no deja segmentos continuos libres de tumor. Podemos encontrar características en las cuales invade el segmento derecho anterior, derecho posterior y izquierdo lateral. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar tumores multifocales que involucran 3 segmentos como tal. Serán considerados como pretext 3. Y bueno, también podemos encontrar tumores multifocales que involucran a estos 4 segmentos o un tumor de características difusas. Como en este caso podemos encontrar que este tumor muestra o involucra el segmento derecho posterior, derecho anterior e izquierdo medial. O por el contrario, podemos encontrar casos de multifocalidad en los cuales los 4 segmentos se encuentran como tal comprometidos o que involucran 2 segmentos, tanto el derecho anterior como el izquierdo medial. No solamente tenemos que describir estas situaciones, pretext incluye algo llamado factores de anotación. En la última revisión de 2017 se llegó a un consenso entre las distintas escuelas internacionales o grupos internacionales de atención de patoblastoma para determinar cuáles iban a ser los factores de anotación, porque la escuela francesa tenía lo suyo, la escuela estadounidense tenía otro. Entonces, pues bueno, tenemos que evaluar si este tumor involucra o compromete a las venas suprahepáticas. Entonces vamos a contar con los factores de anotación, en este caso V y P, que V será para las venas suprahepáticas o vena cava inferior, y P se referirá a la situación portal. Entonces, se simplificó de tal forma que va a ser solamente P positivo, V negativo, P positivo, P negativo. Antes se tenía que analizar P1, P2, P3, P4, B1, B2, B3, B4. No, ya se simplificó de esta manera. Entonces, se considerará B positivo o involucro de las venas suprahepáticas siempre y cuando el tumor oblitere o encajone. Oblitere quiere decir que disminuya completamente el lumen, o encajone, que rodea a más de 180 grados al vaso. En las venas suprahepáticas tienen que ser las 3. O que el tumor presente involucro de la vena cava inferior, o que el tumor se extienda de forma intraluminal a las venas antes mencionadas. De igual forma, el involucro portal también se va a considerar positivo si el tumor oblitera o encajona
a las ramas derechas o a la izquierda de la vena porta, o si el tumor involucra a la rama principal de la vena porta, o si existe presencia de tumor trombo intravascular tumoral. Pretext no solamente incluye estas situaciones, también tiene otros agregados, que en estos casos van a ser los que aquí se mencionan, que es la diseminación extrahepática de la enfermedad, la multifocalidad, la ruptura tumoral, el involucro del lóbulo caudado, las metástasis linfáticas y las metástasis a distancia, las cuales vamos a encontrar que se incluyen con una letra, y también dentro de nuestro reporte de este paciente tenemos que agregarlo. Entonces, serían los siguientes. Si nuestro paciente se va a considerar M positivo o que tenga actividad metastásica positiva, cuando exista al menos un nódulo pulmonar no calcificado con eje mayor o igual a 5 milímetros, o 2 o más nódulos no calcificados, y cada uno de estos nódulos tiene que tener un diámetro igual o mayor a 3 milímetros. En la diseminación extrahepática, el tumor tiene que cruzar los límites tisulares como tal. En este caso puede cruzar la cápsula, y que se rodee también de más de 180 grados por parénquima sano, particularmente en las periferias del hígado, y que exista en la presencia de nódulos peritoneales, no ganglios, nódulos peritoneales. Y este tiene que tener características de un diámetro mayor o igual en su eje largo, o la presencia de dos nódulos con eje largo mayor de 5 milímetros o más, como lo observamos en esta imagen, en la cual en la región peritoneal se encuentra una imagen nodular, la cual realza tras el medio de contraste, además de la presencia de líquido libre en la cavidad. Entonces, este se considera diseminación extrahepática. La multifocalidad la vamos a marcar con la letra F, en cual observamos la presencia de múltiples nódulos o múltiples tumores diseminados o en cada uno de los segmentos que habíamos comentado previamente. Las metástasis linfáticas se van a marcar con la letra N, y en las cuales el eje corto debe de ser mayor a 10 milímetros, o si encontramos un ganglio a nivel portocabal, este tiene que tener un eje corto mayor a 15 milímetros. En el tumor C positivo o involucro del tumor en el lóbulo caudado, pues bueno, cuando nosotros observamos que el tumor se encuentra en el lóbulo caudado, se considera C positivo y se considera inmediatamente Pretext 2. Esto depende también, este estudio en particular, o este momento en particular, realiza un análisis más preciso, porque el hepatoblastoma del lóbulo caudado puede atenderse con hepatectomía parcial derecha o hepatectomía parcial izquierda. Ruptura se marca con la letra R, y es cuando encontramos nosotros líquido libre en el momento del diagnóstico. Este líquido puede ser de características heterogéneas. Por resonancia magnética podemos encontrar cambios asociados a la degradación de la hemoglobina, o líquido de características heterogéneas mediante ultrasonido. Como habíamos comentado, todo esto que se acaba de mencionar, en los estudios de seguimiento se va a reevaluar y se va a describir como post-text. Si nosotros hacemos el seguimiento de un paciente quien ya ha sido operado, post-text no va a aplicar. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, ¿cuáles son los sitios de metástasis más frecuentes del hepatoblastoma? 2. Pulmón y ganglios linfáticos.
Es por eso que en el estudio inicial de diagnóstico del paciente pediátrico se tiene que realizar una tomografía de tórax para determinar si existen actividad metastásica pulmonar y nosotros tenemos que evaluar la presencia también de ganglios. No obstante, y en ocasiones particulares, podemos encontrar actividad metastásica ósea, como en este caso, una imagen de características líticas en el hueso isquial izquierdo, o podemos encontrar actividad metastásica a nivel del cerebro de tipo hemorrágico, como lo muestra esta imagen. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Pues bueno, como habíamos comentado, cada uno de los oncólogos pediatras siguen determinadas escuelas. La escuela francesa, la escuela francesa, la escuela estadounidense, la escuela japonesa y la escuela alemana. Entonces, con esto lo que van a hacer va a ser estratificar qué riesgo tienen nuestros pacientes de ser tratados. Entonces, nosotros vamos a involucrarnos en la parte de reportar los pretext. Ellos, y también nos van a pasar esa información, la histología del tumor en el momento, en el momento del diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, bueno, todo esto es la información que nosotros les vamos a dar tanto a los oncólogos pediatras como al cirujano oncólogo pediatra para determinar cuál es la mejor, en qué estadio de riesgo se encuentra ese paciente en particular para ver cuáles son las posibles consecuencias o secuelas o si va a tener una respuesta favorable, una respuesta desfavorable al tratamiento que se le puede ofrecer como tal al paciente. Y bueno, ya hablamos de la parte imagenológica, pero ¿qué otras opciones de seguimiento existen aparte de la imagen como tal? Bueno, tenemos el uso de la FDG. Entonces, la fluorodesoxiglucosa nos permite determinar la actividad metabólica de los tumores. En este caso, podemos tener que un paciente pueda tener recurrencia bioquímica que en su seguimiento nos dice el oncólogo pediatra. ¿Sabes qué? Tengo este paciente, ya lo operamos, todo maravilloso, sus controles habían estado bajos, no obstante, la alfa-fetoproteína ha comenzado a elevar. Necesito buscar dónde se encuentra esa actividad. Entonces nosotros podemos realizar el seguimiento como tal tras la administración de la fluorodesoxiglucosa y encontrar que en este caso particular, el paciente tiene un conglomerado ganglionar subcarinal de características heterogéneas. Podemos encontrar la presencia de crecimientos ganglionares a nivel mesentérico. Cuando nosotros obtenemos la imagen de máxima intensidad, podemos determinar que en las regiones comentadas, el paciente cursa con una hipercaptación de la FDG fuera de los lugares anatómicos esperados para su captación normal o fisiológica, y en el momento de la imagen de fusión determinamos que el paciente tiene hipermetabolismo en estos crecimientos ganglionares. Entonces se considera como recurrencia de un hepatoblastoma a nivel ganglionar. Si ustedes se fijan, el paciente cursó con una hepatectomía facial derecha. También podemos encontrar que los pacientes tienen elevación de la alfa-fetoproteína y un crecimiento ganglionar que, si se analiza de forma rápida, es posible que se pase por alto. Tiene hipercaptación de la FDG y en el momento de fusión tenemos la presencia de hipermetabolismo. Entonces, este paciente tiene actividad metastásica hacia los ganglios del segmento mamario interno del lado izquierdo. ¿Qué también nos sirve ¿Para qué también nos sirve la FDG? Pues bueno, nosotros podemos realizar este estudio. ¿Por qué? Porque en alguno de los pacientes tratados con hepatoblastoma van a ser tratados o se les va a ofrecer la opción de trasplante hepático. Entonces nosotros podemos determinar con la FDG si hay actividad previa al trasplante hepático, como en esta imagen, en la cual observamos que hay una hipercaptación
del radiofármaco en la región hepática, y la cual en las imágenes de fusión tiene hipermetabolismo, y en las imágenes de resonancia magnética corresponde con un tumor de características heterogéneas, en este caso recaída de hepatoblastoma. ¿Qué también puede pasar? Los radiólogos y la gente involucrada de auxiliar diagnóstico por imagen tiene que tener un contacto muy importante, muy estrecho con los cirujano oncólogo pediatra. ¿Por qué? Por las técnicas quirúrgicas que ellos puedan emplear y que a nosotros nos pueden causar eh, potenciales errores en el diagnóstico. Cabe mencionar que las recaídas habitualmente se van a presentar en la región del muñón hepático. Sin embargo, en este caso del paciente que tenía alfa-fetoproteína normal, se encontraba una imagen hipermetabólica en la región del muñón, puesto que se le realizó una hepatectomía parcial del lado derecho. Entonces, nosotros encontrábamos que no existía alguna situación de tumor en la región del muñón, no obstante, existía un hipermetabolismo. Existía la duda, ¿tiene recaída? ¿No tiene recaída? Platicando con el cirujano pediatra, nos dice, mira, nosotros lo que hacemos en el momento de la hepatectomía es que vamos a fijar como tal, en este caso el ángulo hepático del colon lo fijamos a la región del diafragma. Entonces, lo que estamos viendo es el metabolismo o la distribución fisiológica normal de la FDG en la mucosa del colon. Entonces, esto es un falso positivo si no se tiene el cuidado pertinente, ¿correcto? También que podemos tener, en los estudios de seguimiento podemos encontrarnos, particularmente en la tomografía computada, podemos encontrarnos con estas imágenes, realces nodulares. En este caso, el paciente, la alfa-fetoproteína estaba baja, sin embargo, se encontraba esta imagen muy particular. ¿Qué es lo que puede ser? Pues bueno, los tratamientos y el tratamiento actual del cáncer permite que los pacientes tengan una mayor sobrevida. Al tener una mayor sobrevida, los órganos, en este caso el hígado, tienden a presentar regeneración. Entonces, lo que estábamos observando era un nódulo de regeneración hepática como tal, y no se considera como actividad tumoral, puesto que la alfa-fetoproteína estaba dentro de niveles normales y en un estudio de fusión que no se muestra, no tenía actividad metabólica. Ahora, es muy importante también estar en contacto con anatomopatología. ¿Por qué? Porque importa mucho el tipo histológico en los estudios de fusión. Si el hepatoblastoma es hepatoblastoma fetal puro, no va a captar la FDG. En estas imágenes observamos un tumor de características particularmente homogéneas, con un discreto centro de baja densidad, en el cual, en la imagen de fusión, la captación del radiofármaco, perdón, no es imagen de fusión, en la máxima intensidad observamos que no hay captación del radiofármaco, y en la imagen de fusión no tiene metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que era un hepatoblastoma de tipo fetal puro. Y bueno, también nosotros tenemos que reportar las potenciales complicaciones en el tratamiento con quimioterapia. En este paciente, quien estaba recibiendo quimioterapia neoadyuvante para un hepatoblastoma localizado en el lóbulo derecho, se encontró la presencia de imágenes heterogéneas y líquido libre en la cavidad peritoneal. Este paciente presentó ruptura hepática y tuvo que ser intervenido de urgencia. El paciente, afortunadamente, eh, salió bien de su cirugía y se recuperó. Hay otros radiofármacos también que se están usando aparte de la FDG. Bueno, también dependemos aquí de la situación de ciclotrón. Estos son imágenes de artículos en los cuales cabe mencionar una situación. No se especificaban las estirpes histológicas del tumor como tal. Entonces, en este caso, se observa una captación de 18 fluorometilcolina, en el cual encontramos un tumor de características heterogéneas con alto incremento de captación de este radiofármaco e hipermetabolismo como tal,
que bueno, corresponde con este tumor heterogéneo localizado en el lóbulo hepático izquierdo. Posterior a su tratamiento con la fluorometilcolina, la captación del radiofármaco es menor y observamos que su metabolismo también ha disminuido, lo cual coincide con respuesta al tratamiento como tal. Podemos encontrar también que la FDG llega a captar poco, entonces en un control de metástasis escapular de hepatoblastoma podemos ver una imagen por FDG, la cual tiene un metabolismo difuso bajo. Este paciente había presentado este control quirúrgico como tal, entonces se pudo considerar como cambios fibrocicatrizales. Sin embargo, la alfa-fetoproteína comenzó a elevar y en algún momento el componente de tejidos blandos y la imagen lítica comenzó a incrementar. Entonces, optaron por ministrar 18 dopa, 18 fluordopa, y se encuentra un incremento en el metabolismo como tal. Entonces, este tumor era ávido por dopa y se consideró como tal como actividad de metástasis a distancia en la escápula de un hepatoblastoma. Y otro de los radiofármacos que también se está usando para la recurrencia en este caso es el 11-carbono acetato. En este paciente en quien se le hizo un control con FDG y en estas imágenes de máxima intensidad observamos una captación difusa del radiofármaco en la región izquierda del isquion y en la proyección lateral observamos una captación y de igual manera muy leve. Sin embargo, en el momento en el que se toma, se le ministra 11-carbono acetato, se encuentra una hipercaptación como tal del radiofármaco, considerando como tal eh, recaída de un hepatoblastoma, en este caso a nivel óseo. Como vemos, sale más allá de la parte de lo que habíamos comentado, de la actividad pulmonar y de la actividad, de la actividad linfática ganglionar. Linfática. Muy bien. Muy bien, pues estamos por concluir la plática y me gustaría que nos quedáramos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Hay que conocer cuál es digamos, la casuística, la epidemiología del hepatoblastoma para hacer diagnósticos de certeza. Entonces, niños menores de 5 años con incremento en el tamaño del abdomen, hay que considerar un hepatoblastoma hasta que la biopsia nos demuestre lo contrario. Pacientes mayores a 5 años con incremento en el tamaño del hígado que se sospeche un tumor, habitualmente van a ser de características no tanto de hepatoblastoma, sino de hepatocarcinoma, y eso es más frecuente en los pacientes adolescentes. ¿Sí? Nuestro diagnóstico tiene que ser preciso para que nosotros podamos derivar a las instancias pertinentes o a la gente pertinente para su tratamiento óptimo. Tener el conocimiento de las técnicas de reporte para que nosotros mediante tomografía o resonancia magnética determinemos los cambios, bueno, determinemos un buen pretext y determinemos también un buen análisis de evaluación de respuesta al tratamiento con base en el posttext. Y con base en este análisis sistemático y estructurado, poder determinar cambios en los estudios de seguimiento posterior a la cirugía que nos puedan orientar hacia la recurrencia del tumor. También es muy importante enfatizar la utilidad de la imagen híbrida para la evaluación de la recurrencia. En el caso de que exista duda diagnóstica, lo ideal será realizar el PET-CT. ¿Sí? Entonces, es un estudio que no se encuentra en cualquier lado, que en algún momento puede ser caro, porque lo es. No obstante, es de mucha utilidad para el paciente. Entonces, siempre que se pueda, hay que obtener este estudio de imagen. Es muy importante también el contacto con anatomopatología para conocer el tipo histológico, para saber si en algún momento, por ejemplo, pueda llegar a cursar más con una situación homogénea, como son en los hepatoblastomas puros, o heterogénea, donde se va a producir osteoide y va a presentar calcificaciones gruesas. Entonces,
nosotros vamos a decir, bueno, si hay presencia de calcificaciones, podríamos darnos una idea de estas características. Si no las tenía y ahora las tiene, pues bueno, también podríamos encontrar esas características. La aparición de calcificaciones en algún punto del seguimiento de nuestro paciente también es algo que nos puede marcar un poquito. Está presentando calcificaciones, no las tenía, pueden ser asociadas a tratamiento o estamos teniendo recurrencia como tal. Oiga, colega oncólogo pediatra, ¿cómo se encuentra la alfa-fetoproteína? Se está elevado, entonces tiene calcificaciones de aparición. Bueno, entonces estamos sospechando una situación de recurrencia. También hay una situación muy importante, la inclusión por parte del radiólogo, del imagenólogo, junto con el médico nuclear como parte del equipo multidisciplinario del tratamiento en el hepatoblastoma, puesto que, bueno, la imagen híbrida nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta parte. Y pues la conclusión que más me interesa en esta situación, amén de la parte imagenológica, es el ejercicio de una comunicación efectiva entre el área de oncología médica, el área de oncología pediátrica, quirúrgica y los auxiliares de diagnóstico, medicina nuclear, imagenología y patología como tal. ¿Para qué? Porque ahí podemos perder tiempo valioso que el paciente se puede beneficiar con, eh, con una situación que podemos solucionar rápidamente, concesionar el caso, decir, está pasando esto, nos ponemos de acuerdo y todos tenemos una misma línea de pensamiento, una misma línea de tratamiento. Unir a los dispersos para un bien común, que en este caso es el del paciente. Con esto damos terminada la charla. Agradezco a los médicos de la Sociedad Médica de Radiología Pediátrica y a mis compañeros del Centro Médico Nacional La Raza por la invitación a esta ponencia.